Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a repasar un ejercicio de liquidación de sueldos. En este caso vamos a hacer un despido sin causa. Bueno, acá tenemos la consigna. Es importante que sepamos la fecha de ingreso y la fecha de egreso para primero determinar cuánto tiempo de antigüedad tiene la persona, cuántos días de vacaciones en función de esa antigüedad le corresponden, los días de aguinaldo. ¿Qué más? Dije vacaciones también y la cantidad de días trabajados. Bueno, nos dan otros datos como el sueldo básico, el mejor sueldo. Nos dice que no fue preavisado, que no tomó las vacaciones del último año y tener en cuenta las vacaciones del año en curso. Y por último, que de acuerdo al convenio colectivo de trabajo se le abona antigüedad del 1% y por año trabajado y el presentismo del 10. Yo ahora en función de todos estos datos voy a ir explicándoles, les voy a dar dando información de todo esto. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que liquidar cuando empezamos? El sueldo básico, ¿sí? Perdón. El sueldo básico es el sueldo que cobra el empleado por el tiempo trabajado. En este caso nosotros vamos a utilizar una liquidación, vamos a trabajar con liquidaciones de tipo mensuales, es decir, que si la persona trabajó el mes completo, se le va a pagar este sueldo básico que figura acá. Vimos que hay otras formas, otras modalidades como jornalizado, quincenales, y esto es de acuerdo también a la actividad, pero en este caso la más común es la mensual. Entonces, el primer ítem que se liquida es el sueldo básico, ¿sí? Este sueldo básico de 1.000.000, si nosotros tenemos que saber cuál es el sueldo básico de una persona que trabaja, tenemos que ir al convenio colectivo de trabajo. Es en el convenio colectivo de trabajo donde nos da la información de cuál es el sueldo mínimo que una persona tiene que cobrar por su trabajo, ¿sí? Y el convenio también nos da algunas otras cuestiones, nos da ciertos beneficios, como en este caso antigüedad y presentismo, pero nos suma nos suma derechos que complementan a la ley de contrato de trabajo. Yo lo que les decía en las clases es que la ley de contrato de trabajo es la ley madre laboral, en donde figuran los derechos y obligaciones tanto del empleado como del empleador, las modalidades contractuales. Cualquier duda que tengamos, vamos a la ley y nos va a desasnar de cualquier cuestión que tengamos con respecto a lo laboral. Y el convenio, como les decía, es otra normativa que complementa a la ley. Nunca puede ir en contra de la ley de contrato de trabajo, sí puede sumar, sí puede darnos beneficios a los trabajadores, como estos ítems que vemos de la antigüedad y el presentismo. Bueno, entonces volviendo a la liquidación, el primer ítem es el sueldo básico. En este caso, la persona todos los meses cobra 1.100.000 en la medida en que haya trabajado el mes completo. En este caso, nosotros tenemos que chequear cuándo fue la fecha en que se fue. Y en este caso dice que la persona se la despidió el 20. Por lo tanto, no trabajó los 30 días. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este 1.100.000? Lo vamos a proporcionar. ¿Cómo se hace una proporción? Lo vamos a dividir por 30, porque este sueldo corresponde a 30 días de trabajo y no los tuvo. Entonces vamos a dividir por 30 y lo vamos a multiplicar por 20, ¿sí? A ver cuánto es lo que le correspondería por esos 20 días trabajados. Bien, esto es lo que va a cobrar por esos 20 días de básico. Después, ¿qué vamos a liquidar? Vamos a liquidar la antigüedad, ¿sí? El convenio colectivo de trabajo nos dice que a esta persona se le va a pagar antigüedad. Y la antigüedad es el 1% del básico por los años trabajados. Bueno, la antigüedad va a ir sobre esto, fue lo que realmente trabajó, ¿sí? Entonces, vamos sobre este sueldo, vamos a hacer por el 1% por la cantidad de años que trabajó. Y entró en el 2022. En el 2023 se cumplió un año, en el 2024 se cumplió otro año y en enero se le cumplió el tercer año. O sea que la persona tiene 3 años de antigüedad. Bien. Esto sería lo que va a cobrar de antigüedad la persona.
Y a su vez también nos dice que de acuerdo al convenio se le va a pagar el presentismo, que es un 10% del total. ¿Total cuál? Del sueldo básico más la antigüedad. Bien, presentismo, vamos a sumar el sueldo básico y la antigüedad, y sobre esto vamos a calcular el 10%. ¿Sí? Bueno, si la persona no estaríamos haciendo una liquidación final, sino solamente una simple liquidación, estos serían los 3 conceptos que la persona cobraría por el mes de trabajo. Obviamente acá esto está sin los descuentos, hay que hacerle los descuentos. ¿Pero qué le falta a esto? Le falta el aguinaldo, el SAC proporcional. Algo que quiero aclarar. Primero se comienza por los conceptos remunerativos. Por eso yo empecé por el sueldo básico, la antigüedad y el presentismo. ¿Qué significa que estos sean conceptos remunerativos? Que a estos conceptos se les van a realizar descuentos, que ahora los vamos a calcular, de jubilación, de obra social, etc. Sobre estos conceptos se calculan descuentos. Por eso se les llaman remunerativos. Bien, y un concepto más que es remunerativo es el aguinaldo. ¿Sí? En este caso le vamos a poner SAC proporcional. ¿Por qué? Porque la persona se fue el 20 de abril, no se fue en junio. Entonces, tenemos que saber primero cuál es el mejor sueldo y segundo, cuántos días le corresponden de SAC proporcional. Entonces, tenemos que hacer para eso un cálculo auxiliar. En este caso, fíjense que ya nos lo da la consigna el mejor sueldo del semestre, pero si no, lo que se hace para llegar a esto era que yo tendría que haber hecho liquidador, es poner enero, febrero, marzo, poner, si este no, o sea, en este semestre, tendríamos que haber visto, tendríamos que hacer de los 2 semestres, pero bueno, yo voy a ver del primer semestre cuál es el mejor sueldo y chequear, ¿no? En esta lista ver todos los sueldos. Bueno, no acá no los tengo, sino que ya directamente alguien hizo este ejercicio que les digo de poner la lista de todos los sueldos y vio que el mejor sueldo era 1.246.300. Y directamente nos lo da, ¿sí? Bueno, entonces yo sé que acá para el aguinaldo voy a utilizar el mejor sueldo, ya no utilizo el básico, sino que ya es el mejor sueldo el total, 1.246.300. Bien, pero ahora lo tengo que proporcionar porque la persona se fue el 20 de abril, no se fue el 30 de junio para decir, bueno, trabajó el semestre completo y le puedo pagar la mitad del sueldo. ¿Se acuerdan que el aguinaldo es la mitad del mejor sueldo, ¿no? Sería así. Si la persona hubiese trabajado todo el semestre, se le hubiese pagado la mitad. Pero en este caso la persona no trabajó la mitad, sino que trabajó hasta el 20 de abril. Bueno, ahora tenemos que calcular la cantidad de días para poder proporcionar el aguinaldo. Y para eso voy a poner los días. Enero los trabajó, febrero los trabajó, marzo los trabajó y trabajó hasta el 20 de abril. Yo supongo que los trabajó porque no nos da otra información, no nos dice que no nos da otra cosa. Entonces suponemos que la persona trabajó, ¿sí? Si sumamos todos estos días, la persona trabajó en el semestre 110. Entonces acá vamos a hacer dividido 2, dividido 180, porque un semestre tiene 180 días, tenemos que llevar el sueldo a 180. Este cálculo se hace siempre de esta manera cuando proporcionamos el aguinaldo y multiplicamos por 110. Bien, ahora ya tenemos todos los conceptos remunerativos ya liquidados. Vamos a sumarlo, vamos a totalizar. Y este total se llama sueldo bruto. Sobre este concepto, sobre el sueldo bruto, vamos a realizar los famosos descuentos. El primer ítem es jubilación, que era un 11%. Todo esto está en la bibliografía, con ejemplos y demás. Tenemos la ley 19.032, que es un 3%, siempre sobre el total. Y la obra social, que también es un 3%. ¿Sí? Bien, entonces, este sueldo bruto le vamos a restar estos 3 valores.
Vamos a restar esto, esto, esto. El monto que nos va a dar se llama sueldo neto. Cuando al sueldo bruto le restamos los descuentos, se llama sueldo neto. ¿Sí? Y ahora vamos a comenzar a liquidar los conceptos no remunerativos, que son aquellos que no se calculan descuentos. Vamos a empezar con las vacaciones no gozadas. ¿Qué nos dice la consigna? Nos dice que no tomó las vacaciones correspondientes al último año. Las vacaciones se liquidan por año vencido. ¿Qué significa esto? Una vez transcurrido el año de trabajo. ¿Qué quiere decir? Transcurrió el último año que transcurrió completo fue el 2024, porque la persona se fue en el año en curso que se llama el año 2025, es el año actual. Entonces, 2024 la persona trabajó el año completo y nos está diciendo que no se le liquidaron las vacaciones. Entonces, como no tomó las vacaciones del 2024, el año que ya terminó, se las vamos a liquidar. Vacaciones no gozadas 2024. ¿Qué vamos a utilizar para liquidar las vacaciones no gozadas? Vamos a utilizar el sueldo bruto. Pero no porque este contiene el aguinaldo, sino que lo que vamos a utilizar es el sueldo bruto, que es sueldo más antigüedad más presentismo. Nosotros tenemos que hacer un cálculo auxiliar, pero esto no, porque este es por 20 días. Nosotros tenemos que utilizar ese sueldo básico, antigüedad y presentismo completo, por los 30 días, ¿sí? O sea, 1.100.000, ¿sí? Entonces, para poder hacerlo, vamos a hacer 1.100.000 más, vamos a calcular la antigüedad, ¿sí? Vamos a calcular la antigüedad y vamos a calcular el presentismo. Estoy bien acá, hice 3 y vamos a calcular el presentismo. El total de los 3 conceptos por, si hubiese trabajado los 30 días, que es lo que tenemos que hacer, es este. Bien, vamos a utilizar este sueldo bruto. ¿Cómo se calculan las vacaciones? Se divide por 25, siempre es igual, y se multiplica por la cantidad de días que le corresponden de acuerdo a su antigüedad. Estos días también figuran en la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a dividir por 25, pero voy a hacer un paréntesis porque para saber la cantidad de días que yo tengo que calcular, fíjense que la persona entró en el 2022 y egresó en el 2025, yo lo había dicho en el comienzo, la antigüedad eran 3 años, por 3 años le corresponden 14 días de vacaciones. Entonces vamos a dividir por 25 y lo vamos a multiplicar por 14, ¿sí? Bueno, discúlpenme si hay algún grito de fondo, es que lo estoy haciendo muy casero, estoy en mi casa y pueden mezclarse algunos sonidos del hogar. Bueno, bien, entonces dimos por 25 por 14 que le corresponde a esta persona por haber trabajado los 3 años, por haber trabajado 3 años. Bueno, bien, iba a decir algo y me olvidé. Bueno, no recuerdo lo que iba a decir. Sobre este concepto vamos a calcular el aguinaldo. SAC proporcional. Vamos a dividir esto por 12, ya lo habíamos visto en otras oportunidades. Bien, bueno, no sé, les iba a decir algo y la verdad que me distraje y no sé qué les iba a decir de respecto a las vacaciones. Bueno, estamos. SAC proporcional sobre vacaciones. Ahora, nos dice la consigna que aparte de estas vacaciones que no se pudo tomar, también dice que tengamos en cuenta las vacaciones del año en curso. También le corresponden, ¿sí? Porque este hombre, mujer, quien sea, trabajó el año 2025. No lo trabajó completo para poder tomarse los 14 días, pero sí trabajó. Esos días que trabajó y que hay que calcularlos, sí hay que pagarle esas vacaciones proporcionales del 2025. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, no son 14.
¿cuántos días le corresponden por esa cantidad de tiempo? Entonces, lo que vamos a hacer es una regla de 3, es una proporcionalidad, ¿sí? ¿Qué vamos a tomar para hacer las vacaciones no gozadas 2025? Vamos a tomar también de vuelta el sueldo bruto, lo vamos a ir por 25 y vamos a hacer una regla de 3. ¿Cómo sería la regla de 3? Es si 360 días, es decir, si hubiese trabajado el año completo, como fue en las vacaciones 2024, le hubiesen correspondido 14, ¿la persona cuánto trabajó en el año 2025? Trabajó estos. Yo los había hecho en el cálculo auxiliar para el aguinaldo, ya lo tengo calculado, voy a poner 110 de lo que trabajó en el año X. Entonces voy a proporcionar para poder saber cuántos días de vacaciones le corresponden. Le corresponden 4,27. No voy a redondear, voy a utilizar el valor así como está. Habíamos dicho que era sobre 25. ¿Esto dónde lo dice? Ahora sí recuerdo lo que les iba a decir. Esto lo dice en la ley de contrato de trabajo. La forma de cálculo de vacaciones, tanto los días y la fórmula de cálculo está estipulado en la ley de contrato de trabajo. Así como también el aguinaldo también. Entonces, vamos a multiplicar por 4, y vamos a tener las vacaciones por esa cantidad de días. Sobre estas vacaciones vamos a calcular el SAC proporcional y lo vamos a dividir por 12. Bueno, ahora sí, ya calculamos las vacaciones del año que había transcurrido, las vacaciones del año en curso. ¿Con qué seguimos ahora? ¿Qué conceptos nos faltan? Bueno, nos dice la consigna, tenemos que leer todas las consignas que nos da la liquidación, nos dice que la persona no fue preavisada. Algo muy importante, cuando el empleador va a despedir a alguien, tiene la obligación, que también esto figura en la ley de contrato de trabajo, lo tenemos que notificar, le tenemos que avisar con tiempo. ¿Por qué? Porque la persona tiene el derecho de que si le están avisando de que va a ser despedido, tenga ese tiempo de poder buscarse un trabajo, de poder decidir qué hacer con esa situación. Por eso la ley le da este tiempo para que, bueno, toma las decisiones que tenga que tomar. Pero el empleador tiene que, de acuerdo a la antigüedad, tiene un tiempo de preaviso. Entonces, si en este caso, como son 3 años, le corresponde un mes de sueldo. También léanlo, lean en la bibliografía que de acuerdo a la antigüedad que tenga, bueno, va a ser un mes o 2 meses, ¿sí? Bien, en este caso, ¿sí? Le corresponde un mes de sueldo. ¿Cuál va a ser el sueldo